En este vídeo vamos a hablar de la diferencia entre lo que conocemos como diagramas de clase y diagramas de objeto. Para ello vamos a partir de una situación en la que estamos creando una clase, tal y como habíamos hecho en vídeos pasados, llamada ClockDisplay. Era una clase, si recordáis, que nos había solicitado un amigo y que tenía que realizar una serie de tener una serie de funcionalidades. Entre ellas se debería de poder fijar la hora, se debería de poder devolver la hora a través de una cadena de 5 caracteres y se debería de poder incrementar la hora minuto a minuto. Habíamos quedado en vídeos anteriores que los atributos de esa clase iban a ser en principio dos, ambos de tipo NumberDisplay. El primero representaría las horas y el segundo representaría los minutos. Aquí vendrían los constructores, los métodos, que no vamos a especificarlos, y con esto nuestra clase estaría terminada. Bien, vamos a ver ahora cómo sería el diagrama de clases relativo a este programa, en el cual tenemos una clase principal, la clase ClockDisplay, con dos atributos de tipo NumberDisplay. Decimos que el diagrama de clases es un diagrama estático. ¿Qué significa eso? Significa que una vez que hemos codificado el programa, que hemos resuelto el problema que nos daban a través de código, este diagrama de clases no cambia, permanece siempre igual, es estático. ¿Cómo podemos saber en qué consiste el diagrama de clases correspondiente a este problema? Bueno, pues en este caso y en cualquier problema, la respuesta se obtiene mirando el código fuente. Si miramos este código fuente, vemos que tenemos una clase ClockDisplay y vemos que tenemos una clase NumberDisplay. También vemos como la clase ClockDisplay depende de la clase NumberDisplay. Si la clase NumberDisplay no estuviera definida, nosotros no podríamos utilizar la clase ClockDisplay. Es decir, necesitamos que la clase NumberDisplay exista, esté codificada y funcione correctamente para conseguir que un objeto ClockDisplay también funcione correctamente. En el diagrama de clases esto se representa por medio de una flecha. Y este que tenemos aquí sería el diagrama de clases correspondiente a nuestro problema resuelto, al problema del reloj digital. Vamos a ver ahora cómo sería el diagrama de objetos. Este diagrama de objetos, al contrario que el diagrama de clases, es un diagrama dinámico. ¿Qué significa eso? Significa que va a cambiar en el tiempo. Cuando nosotros ejecutamos un programa, imaginemos que aquí tenemos el programa y lo lanzamos a ejecución, y aquí termina. A todo este tiempo, desde que el programa se inicia hasta que termina, lo llamamos runtime. En español, tiempo de ejecución. Bien. Si fuéramos capaces de realizar una foto en cualquier momento del tiempo y fuéramos capaces, de alguna manera, de descubrir qué objetos existen en ese instante concreto o en este otro, podríamos dibujar nuestro diagrama de clases. Perdón, nuestro diagrama de objetos. Vamos a pensar en este momento puntual. Vamos a pensar que hemos creado un objeto de la clase ClockDisplay.
y vamos a dibujar lo que sería el diagrama de objetos para este momento temporal. Al crear un objeto de la clase ClockDisplay, en memoria se nos crea un espacio con nuestros dos atributos y al ejecutarse el constructor de la clase ClockDisplay que no hemos definido, pero podemos imaginar y podemos predecir que cuando se ejecute el constructor de esta clase se van a inicializar los atributos, es decir, se van a crear dos objetos de la clase NumberDisplay. Este sería uno si recordamos, los objetos NumberDisplay tenían un atributo value que recién inicializado valdrá 0 y tenían un atributo limit que lo mismo recién inicializado, dependiendo de cómo se haya llamado al constructor de la clase NumberDisplay, si estamos representando las horas valdrá 24, y el segundo objeto de la clase NumberDisplay que se crearía también tendría un atributo value, valor 0, un atributo limit, en este caso se crearía con límite 60, dado que representa los minutos, y en nuestro objeto de la clase ClockDisplay se establecerían un par de referencias a los objetos de la clase NumberDisplay. Bien, este que tenemos aquí sería nuestro diagrama de objetos en este momento temporal, en el momento en el que hay un objeto de la clase ClockDisplay creado. Si nos fijamos, el diagrama de clases es bastante fácil de dibujar, bastante fácil de saber, y de hecho BlueG es capaz de representárnoslo en su pantalla principal. Tenemos a ClockDisplay dependiendo de NumberDisplay. Si lo vemos en BlueG, aquí lo tenemos. ClockDisplay depende de NumberDisplay. Sin embargo, el diagrama de objetos es más complicado y es tarea nuestra ser capaces de imaginar dicho diagrama. Con el tiempo y con la experiencia seremos capaces de, en cualquier momento temporal, pensando, saber qué objetos existen en ese momento y cómo están relacionados. Bien, esto es todo lo que me interesaba explicar de momento sobre el diagrama de clases y sobre el diagrama de objetos.